El filósofo británico Mark Fisher se preguntaba: ¿y si el éxito del neoliberalismo no fuera la demostración de la inevitabilidad del capitalismo, sino un testamento de la magnitud de la amenaza planteada por una sociedad que podía ser libre? Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Internacional. Hoy vamos a hablar de un proceso histórico, pero que tiene mucha vigencia y actualidad. Nos referimos a la dictadura chilena, encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, que tuvo un carácter refundacional y transformó el país de forma estructural. Se trató del primer Estado que implementó plenamente la doctrina neoliberal y que encontró su caldo de cultivo al calor de la crisis capitalista y del estado de bienestar de la primera mitad de la década de 1970. Sin embargo, es importante remarcar esto, para poder aplicarse, estas políticas económicas necesitaban en aquel contexto un respaldo represivo que doblegara una clase obrera y un movimiento popular activo, organizado y cohesionado. Por eso, en todo el cono sur de América Latina, fueron gobiernos dictatoriales los que desarrollaron el programa de ajuste sobre la base del terrorismo de Estado que implementó prácticas genocidas con el objetivo de desmembrar los lazos colectivos y de solidaridad. Y esto da cuenta de algo muy importante a lo que remite la frase de Fisher que mencionaba al comienzo. El capitalismo en su fase neoliberal no era inevitable. Fue producto de una ofensiva brutal de las clases dominantes que no dudaron en utilizar la violencia y el exterminio para lograr sus objetivos. No se trató de una aceptación pasiva de un modelo de exclusión, sino de una derrota política y social de los sectores populares que, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970, habían ensayado procesos revolucionarios en todo el mundo y pusieron en cuestión el modo de producción capitalista. Porque hay algo que hay que entender definitivamente. Los trabajadores no participan, son el gobierno. A través de los partidos de la pequeña burguesía y los partidos de clase, a través de la Central Única de Trabajadores, que está representada por 2 ministros. Y los trabajadores tienen que darse cuenta que un proceso revolucionario significa esfuerzo, sacrificio, generosidad. Si millones de hombres y mujeres están preocupados de lo que pasa en Chile, los trabajadores chilenos tienen que tener el sentido de responsabilidad, de sacrificio, de generosidad para en esta hora dura y difícil que tenemos derrotar al imperialismo agresor, derrotar la insolencia de la oligarquía, derrotar, compañeros, la inflación, producir más, esforzarse más y afianzar de esta manera la revolución nuestra auténticamente chilena y auténticamente latinoamericana. Previo al golpe de Estado de 1973, la clase obrera chilena se fue configurando como un actor no solo sectorial y corporativo, sino también político. La mayoría de los sindicatos estaban ligados a distintas organizaciones y la Central Única de Trabajadores, la CUT, era conducida por el Partido Comunista. Por eso, durante la década del 60, el movimiento sindical empezó a exigir una mayor participación institucional. El punto más alto de este proceso se alcanzó entre 1970 y 1973 durante la presidencia de Salvador Allende y la Unidad Popular, integrada por la mayoría de los partidos políticos con representación obrera. No obstante, como en todo país de la periferia capitalista, el desarrollo industrial y por lo tanto de la clase trabajadora era muy desigual y esto se reflejó en su subjetividad política. Por un lado, existía un sector obrero ligado a la industria más moderna, transnacionalizada y especialmente a la minería, muy importante para la economía del país, que eran mayoritariamente partidarios de transformaciones económicas graduales dentro de la llamada vía chilena del socialismo. Por el otro, una clase obrera de las medianas y pequeñas empresas, más precarizada, con menos derechos, y asociada a sectores políticos más radicalizados, que se movilizaba para profundizar y acelerar el programa transformador de la Unidad Popular, y esto supuso un desborde de la institucionalidad tanto sindical como política y desacuerdos al interior de la coalición de gobierno. Esta divergencia de perspectivas no fue, por supuesto, la razón del golpe de Estado de Augusto Pinochet,
pero sí se convirtió en condición de posibilidad para que el heterogéneo grupo de fuerzas reaccionarias que apoyaban la interrupción del orden democrático pudiera imponerse. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno. En cuanto a los trabajadores, buscaremos una mayor participación plasmada en realismo y sin teorizaciones abstractas. Las fórmulas admitirán toda la variedad que exige la distinta naturaleza de miles de empresas industriales, agrícolas y mineras del país. Pero ellas deberán asegurar el respeto a las jerarquías técnicas y la disciplina laboral, sin la cual se termina por destruir la misma unidad productiva como tal. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Chile comenzó una transformación sin precedentes que en parte anticipaba el discurso de Pinochet que escuchábamos recién. Se desarticuló la organización popular en pos de un modelo de desigualdad extrema y privatización total de todas las esferas de la vida, donde las y los trabajadores fueron las principales víctimas. Como sostiene el sociólogo chileno Giorgio Bocardo, los cambios ocurridos en la clase obrera chilena desde 1973 son de una hondura sin parangón en América Latina. A diferencia de lo ocurrido en países como Argentina o Brasil, en que los sindicatos obreros enfrentan y morigeran muchas de las reformas neoliberales, en Chile, bajo la dictadura, se imponen una serie de transformaciones en la producción y el trabajo que, pese a la resistencia de las organizaciones sindicales, termina por arrasar con la fisonomía de clases y grupos sociales forjada en el periodo anterior. En este sentido, una de las primeras medidas de la dictadura fue ilegalizar la CUT y suspender los derechos de huelga y negociación colectiva. Sin embargo, en los primeros 2 años existió un efímero intento de construir una alianza con algunos sectores obreros. Por medio de la Fuerza Aérea que pasó a manejar el Ministerio de Trabajo, la Junta Militar intentó crear un régimen corporativista y reemplazar a los sindicatos marxistas por otros más afines, ligados en su mayoría a la democracia cristiana. Pero en el marco de una fuerte inflación, que superó el 700% en 1974, este proyecto fue abandonado y los sectores nacionalistas e industriales de la dictadura fueron desplazados por el ala neoliberal asesorada por los economistas de la Escuela de Chicago. A partir de entonces, se adoptó un programa económico que promovió la reducción de aranceles, la liberalización del comercio y del sistema financiero, así como una privatización de la estructura productiva. Las consecuencias inmediatas de esto fueron la caída del salario, el aumento del desempleo y de los precios de la canasta básica, lo que desencadenó protestas de los sindicatos que habían apostado inicialmente a una alianza con la dictadura. El ideólogo neoliberal Milton Friedman calificó esta etapa como milagro chileno por el supuesto éxito de estas medidas económicas que él promovía. Sin embargo, como señaló el economista René Cortázar, entre 1974 y 1982 los salarios reales cayeron un 22%. Las jubilaciones y pensiones un 35% y las asignaciones familiares un 40%. En el mediano plazo, las secuelas resultaron más drásticas. La incapacidad de la burguesía local de competir en un mercado totalmente liberalizado llevó a un proceso de cierre de instalaciones industriales que puso en jaque la propia reproducción de la clase obrera organizada. Pero fue la llegada de José Piñera, hermano mayor de Sebastián Piñera, al Ministerio de Trabajo en 1978, el hito que iba a sentar las bases de reorganización del modelo laboral chileno en beneficio de los empresarios y en detrimento de los trabajadores. Su designación tuvo el objetivo de desactivar una campaña de boicot de los sindicatos estadounidenses que, si bien eran fervientemente anticomunistas, estaban ligados a organizaciones gremiales chilenas dirigidas por la democracia cristiana y denunciaban la falta de libertad sindical. El flamante funcionario tomó entonces la iniciativa y estableció un marco legal. En 1979 presentó su plan laboral, cuyo objetivo era reducir al mínimo el poder sindical y eliminar al Estado como mediador del conflicto entre el capital y el trabajo. La nueva normativa acotó la negociación colectiva a lo estrictamente salarial y dentro de los límites de cada empresa. Así, cada sindicato pasó a ser un pequeño grupo negociador encerrado en los marcos de la unidad productiva. Esto eliminó el poder que tenían los gremios organizados por rama y ni hablar las federaciones, confederaciones o la propia central sindical ilegalizada.
También estableció la afiliación estrictamente voluntaria y permitió la, entre comillas, libertad sindical, fomentando la creación de nuevos sindicatos dentro de una misma empresa, dividiendo el poder de los trabajadores. Por otra parte, habilitó la negociación individual, al margen de la existencia o no de un sindicato en la empresa, y eliminó lo que se llama ultraactividad de los convenios. Es decir que, una vez que pasaban 2 años, el acuerdo laboral caía por completo y se tenía que rediscutir en su totalidad. Así se dio lugar a la posibilidad de que en una nueva negociación los trabajadores y trabajadoras quedaran en peores condiciones laborales que antes. Finalmente, las huelgas no podían durar más de 60 días, de lo contrario, todos los trabajadores participantes podían ser despedidos sin indemnización. Todas estas limitaciones que enmarcaron la negociación a cuestiones estrictamente laborales e inmediatas, junto con la represión siempre presente, permitieron avanzar en uno de los objetivos claves de la dictadura, la despolitización de los sindicatos. Fue el 4 de noviembre de 1980 cuando se firmó el decreto creado por el entonces ministro José Piñera, que marcó el inicio del nuevo sistema de pensiones, las AFP. Lo estuve pensando y me decidí. Abrí mi libreta Provi Ahorro de Provida. Bien pensado, Javier. Provida es la más confiable. Su futuro, en primer lugar, era parte de las frases que sonaban junto a conceptos de eficiencia y de seguridad, una que supuestamente te respaldaba prometiendo rentabilidad a los afiliados. Rostros como don Francisco Javier Miranda o Carlos Caselli, junto a personas comunes y corrientes, hacían lo suyo para promocionar un sistema innovador para la época. Todos los jugadores del equipo campeón ganarán pasajes y entradas para el Mundial. Pregunta en nuestras oficinas de AFP Invierno. Hice el comercial el año 80 porque, leyendo la prensa, era convincente porque era maravilloso, supuestamente. Echando el cassette hacia atrás y mirando esa época, nunca, pero nunca pensamos que iban a mentir tanto. Un año más tarde, Piñera encabezó también la reforma del sistema de pensiones. Se abandonó el sistema solidario e integral y las cotizaciones para la jubilación pasaron a ser individuales. En la misma línea, el gasto social se focalizó en los verdaderos pobres, excluyendo a la mayoría de la clase trabajadora. En palabras de Bocardo, las reformas neoliberales apuntaban a una radical transformación de los principios de solidaridad construidos por los sindicatos. Y, en el largo plazo, la reproducción de los trabajadores dependería cada vez más de su esfuerzo individual y capacidad de acceso a los nuevos mercados de servicios sociales, por lo que la organización sindical y los partidos políticos comenzarían a perder su sentido práctico. Esta ofensiva patronal unificó al hasta entonces dividido movimiento obrero. Por un lado, el llamado Grupo de los 10, que había sido opositor a Salvador Allende e inicialmente colaboracionista con la dictadura, que reunía sindicatos ligados a la democracia cristiana. Por el otro, la Coordinadora Nacional Sindical y el Frente Unitario de Trabajadores de Comunistas y Socialistas. Todos estos agrupamientos confluyeron en el Comité de Defensa de los Derechos Sindicales e impulsaron una serie de huelgas en la industria de minería de cobre, el carbón, en la metalúrgica de Madeco, en las textiles Victoria y El Panal y en las empresas Sumar Nylon y Vinex. Sin intervención estatal y bajo la nueva legalidad del plan laboral, las patronales se impusieron en casi todos estos conflictos. Pero a fines de 1982, los trabajadores de la central hidroeléctrica Colbún Machicura realizaron un paro por los bajos sueldos y el maltrato de los capataces. Ignorando las disposiciones del plan laboral, haciendo partícipe a la Confederación de Trabajadores de la Construcción y por lo tanto llevando a cabo una huelga ilegal, desarrollaron una lucha histórica de 3 meses que, si bien terminó en despidos, se trató de un triunfo político porque reconoció que esos despidos debían ser con indemnización, algo que no contemplaba el plan laboral. Esta conflictividad de comienzos de los 80 estuvo directamente ligada a la destrucción del mundo del trabajo provocada por el modelo neoliberal. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la clase obrera industrial y de la construcción pasó de representar en 1971 el 26% de la población económicamente activa a apenas el 7,5% en 1982. El programa económico de la dictadura de Augusto Pinochet fue un manual que luego aplicarían otros países en todo el mundo. Sus medidas contrajeron la economía y ese problema intentó ser subsanado mediante el endeudamiento externo, lo que llevó al pueblo chileno a ser el más endeudado per cápita del mundo a fines de la década de 1970. La deuda externa pasó de $3.500 millones en 1973, cuando fue el golpe, a más de $17.000 millones en menos de 10 años, es decir, un incremento de casi el 500%.
Para principios de la década del 80, el país afrontó un cuello de botella por la restricción de financiamiento externo y se desencadenó una crisis económica. En 1982, el peso chileno, que durante 2 años se había mantenido en una paridad de 39-1 con el dólar, se devaluó un 30% para compensar la falta de divisas y el Producto Bruto del país cayó un 14% según datos oficiales. ¿Cómo intentó resolver esto la dictadura? Bueno, empeorando la situación de los trabajadores. Designó a Miguel Kast, hermano del ex candidato de ultraderecha, en reemplazo de Piñera en el Ministerio de Trabajo, y este eliminó la regulación de las indemnizaciones, que pasaron a ser una negociación particular en cada caso. Además, dejó de existir la obligación de pagar el salario mínimo para menores de 21 años y mayores de 65, y se puso fin a la jornada laboral, entre comillas, rígida, según los estándares neoliberales, permitiendo a los empleadores extender el trabajo hasta 12 horas diarias. Además de los encarcelamientos de dirigentes, ese año también se produjo el asesinato de Tucapel Jiménez, que era el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Jiménez había sido parte de los dirigentes colaboracionistas hasta 1975, pero luego pasó a ser oposición a la dictadura. Esto da cuenta de la articulación entre la legislación neoliberal y la represión que mantenía el régimen para intentar doblegar a los trabajadores. Para ese entonces, además, el desempleo estaba por encima del 23%, frente a un 4,8% que había en 1973, funcionando como un disciplinador de una clase obrera que ya llevaba una década de embates patronales. Pero esta crisis por abajo también empezó a expresarse dentro del bloque de poder y la dictadura decidió hacer un recambio de los Chicago Boys por funcionarios neoliberales también, pero más dialoguistas. En paralelo, se fue gestando además una incipiente rearticulación de los partidos políticos. El manejo económico, que era el gran orgullo del régimen de Augusto Pinochet, se cae a pedazos en 1982. Cerramos un rato porque se nos acabaron los billetes disponibles. La sobreevaluación del peso chileno, un panorama internacional adverso, y la alta tasa de interés local provoca una crisis total en el país. Bancos intervenidos y una cesantía en cifras rojas. Gente pidiendo plata en las calles, limosna por diosero. La gente tenía hambre. La gente no tenía resuelto su trabajo, su comida diaria. El ambiente crítico repercute en los sectores más bajos, donde surgen las ollas comunes y el desempleo. El murmullo de la disconformidad se transforma en un ruido justificado para liberarse tras 10 años de silencio y hastío. El 11 de mayo es la fecha escogida para opacar el 11 de septiembre. Las protestas se activan en Plaza Italia y varias universidades. El grito reprimido por tantos años simplemente se libera. Así, los años subsiguientes fueron de mayor movilización popular, teniendo como hito inicial la Jornada Nacional de Protesta del 11 de mayo de 1983 por la defensa del trabajo, que fue encabezada por la Confederación de Trabajadores del Cobre. En junio hubo una nueva protesta que fue acompañada por huelgas y que tuvo sus consecuentes despidos, pero un año más tarde distintos dirigentes sindicales hicieron una huelga de hambre para que los trabajadores del cobre fueran reincorporados y lo lograron. Mientras se desarrollaban estas luchas, los sindicatos fueron confluyendo con los partidos políticos en la pelea por la recuperación de la democracia y formaron el Comando Nacional de Trabajadores, CNT, que el 1 de mayo de 1984 presentó el Pliego de los Trabajadores de Chile, exigiendo el fin de la dictadura, de la represión y la derogación del plan laboral. Ya para 1985, con el estado de sitio declarado, que limitó fuertemente las movilizaciones, la dictadura tuvo que ceder y retrotrajo algunas de las reformas laborales. Entre ellas garantizó que los acuerdos individuales entre trabajadores y patrones no podían ir en contra de los convenios colectivos, que todo despido debía ser indemnizado, que la jornada laboral no podía exceder las 10 horas diarias y que los menores de 21 no podían cobrar por debajo del salario mínimo. A partir de 1986, el país experimentó una leve recuperación económica que impactó en un alza del empleo. Pero el nuevo mercado laboral, luego de tantos años de reformas, era ya muy diferente. El sector servicios, más precarizado y menos organizado sindicalmente, había crecido de manera considerable. Y en el caso de la industria y de la minería, si bien se recuperaron, lo hicieron con un cambio de fisonomía. Se expandió la tercerización del trabajo de las unidades productivas, socavando así la posibilidad de reagrupamiento obrero.
En paralelo, el agotamiento del ciclo de protestas de mediados de los 80 abrió el camino a los sectores políticos más moderados que apuntaban a una recuperación democrática pactada con la junta militar. A nivel sindical, esto se expresó en la creación de una nueva central, la Central Unitaria de Trabajadores, cuyas siglas también son CUT, pero esta fue encabezada por dirigentes de la Democracia Cristiana y del renovado y ultramoderado Partido Socialista. La Carta de Principios de la organización, si bien se oponía a la explotación laboral y defendía una democracia sustantiva, rechazaba escribir a un proyecto político específico y tomar una definición clasista. Esta renovación ideológica, junto a la exclusión de hecho del Partido Comunista de la institucionalidad política y el temor a un resurgimiento autoritario, impidieron recuperar el legado de idearios más combativos. Si bien el movimiento obrero fue partícipe activo de la campaña por el no en el plebiscito de 1988, muy recomendable la película del mismo nombre protagonizada por Gael García Bernal, la nueva dirigencia política no tenía en sus planes reincorporarlo a la vida democrática como sujeto social fundamental. Por eso, a partir de 1990, con la recuperación efectiva de la democracia, los gobiernos de la Concertación hicieron reformas, pero mantuvieron las bases fundamentales del modelo neoliberal, bloqueando así una rearticulación de la clase trabajadora y sus sindicatos. Lejos de ser un modelo exitoso, el neoliberalismo arrojó números muy negativos para el pueblo chileno. Según datos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el ingreso por habitante en 1973 era equivalente al 28% del que tenían los estadounidenses, mientras que en 1989, hacia el final de la dictadura, había disminuido un 25%. En el mismo periodo, la inversión productiva representó un 16% del PBI contra un 20% en la década previa a la dictadura. Además, el salario real se redujo un 40% durante el gobierno dictatorial y se agrandó la brecha de desigualdad. El 20% más rico pasó a ganar de 12 a 20 veces más que el 20% más pobre. En estos tiempos, estas ideas económicas reaparecen recurrentemente en todo el mundo en la voz de políticos y empresarios. Se presentan como una supuesta modernización, cuando en realidad, como vimos en este episodio, se trata de programas que fueron probados hace más de 4 décadas con resultados desastrosos para las clases populares. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.